Guretzako azkenean puntu bat izan da, etxetik kanpo, partidu oso lehiatua izan da, bigarren jokaldi asko, intentsitate aldetik partidu oso gogorra, eta guretzako ere horrelako partiduak jokatu behar dira eta jokalari hain gazteak izan da, ikusi behar dute bigarren B mailan zelako jokalariak daude, zelako intentsitatea behar da jokatzeko eta hasiera lastima bat izan da penalti horren bidez 2 puntu galtzea, baina posi gaude taldeak eman duen itxurarekin. Emaitza aldetik ondo, gainera nik uste dute taldearen irudia ona izan dela, jakinda arerioa zein den, jakinda zelaia nolakoa den, eta alde hortatik posik, baina gutzeta bat aurretik ipini ezkero eta horrelako penalti bat egitea ez da ona, baina hau hasi besterik ez da egin eta azkenean puntutxo bat. El balance en cuanto al resultado podría haber sido mejor, ¿no? porque nos hemos puesto 0-1 y luego hemos regalado un penalti, ¿no? Pero yo creo que al final las sensaciones han sido bastante buenas, el equipo ha competido bien contra un rival muy ordenado, un rival duro, en un campo siempre complicado, y en ese aspecto esa mentalidad competitiva que les pedíamos a los chicos la han dado y hay que seguir mejorando. Es un campo difícil, yo creo que el Arenas este año en Govela es más peligroso y hubiese sido mejor empezar ganando, pero yo creo que en líneas generales el empate puede ser bastante justo, ¿no? Nosotros siempre lo decimos, ¿no? Lo principal es el futbolista, que la temporada que viene cuantos más pueda haber en el primer equipo, como está pasando ahora, es la mayor victoria para nosotros. Pero luego tenemos otro objetivo paralelo, más colectivo, más de equipo, más de clasificación y nos gustaría estar arriba como estuvimos el año pasado, ¿no? Desde el principio hasta el final, pero hay bastante gente nueva, gente joven y ojalá que se puedan adaptar rápidamente, ¿no? a esta categoría y tener paciencia también, ¿no? El año pasado al principio en pretemporada y en las primeras jornadas nos costó y luego la verdad es que el equipo dio un grandísimo nivel. Son otros jugadores, algunos repiten de la temporada pasada y a ver si entre todos podemos hacer una buena temporada, ¿no? Nos alegramos mucho, ¿no? Porque es gente que el año pasado estuvo con nosotros, es verdad que nosotros les pudimos ayudar en cierta medida, pero ellos se lo han ganado, ¿no? La temporada que hicieron el año pasado en Segunda B fue muy buena, con un crecimiento muy grande, que ahora lo están demostrando en Primera División y es una alegría no solo para nosotros, ¿no? Que estamos, digamos, en la última etapa de formación, sino yo creo que es una alegría para todo el club y para toda la afición, ¿no? Que al final ver gente de Lezama, gente de la casa, yo creo que es un motivo de orgullo para todos los que queremos este club, ¿no?